Todos estos largos años de centralismo no han solucionado los problemas del país. Hay que ensayar una nueva forma de ordenamiento territorial. Lo que propuso el constituyente del 86 correspondía a un entorno sociopolítico, económico, religioso diferente al que hoy tenemos. Y los colombianos continuamos en ese centralismo y en ese presidencialismo excesivo que ha traído las consecuencias que hoy vemos, una sociedad poco participativa, una sociedad que no tiene la capacidad de resolver sus problemas autónomamente porque todo espera que lo resuelvan del Estado central de Bogotá, entendido como a la ciudad donde funcionan las instituciones que gobiernan y que administran todo el andamiaje del país. Todo ese centralismo en definitiva ha producido inclusive una mentalidad en donde se tiene una desconfianza hacia la periferia infinita y en donde todo depende de lo que se haga en la ciudad capital. Yo siempre he creído que los entes territoriales son como las familias, cuando los padres no le dan la posibilidad a sus hijos de imaginar, de construir su futuro, de tomar riesgos, pues son hijos que siempre viven bajo las faldas de la mamá y el papá. Con el Estado pasa lo mismo, si nosotros no le damos la posibilidad a los entes territoriales de que ellos empiecen a diseñar su propio destino financiero y su propio destino administrativo, pues no van a tener ninguna probabilidad de progresar. Entre otras cosas porque nuestra patria es una patria absolutamente diversa y cuando las normas se hacen iguales para todos los entes territoriales se desconoce la otredad, la alteridad y pues se piensa que todo lo que se regula en Bogotá puede ser fácilmente desarrollado en los departamentos y municipios. Miren, estas cuestiones de autonomía territorial, de ordenamiento territorial, hay diferentes perspectivas. Hay quienes plantean que el Estado colombiano se debe ordenar por regiones y entonces tendríamos no sé cuántas regiones, 5, 6 o 7, que a la larga y para no hacer extenso el argumento, pues potenciarían a las mismas ciudades que hoy son desarrolladas en el país, que serían Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla. Porque las regiones deberán tener un foco a través del cual se reorganice ese ordenamiento y pues continuaríamos con un centralismo parecido al que hoy existe. Y ese era el planteamiento del doctor Falsborda, era eso, hagamos regiones. Pero es que una región únicamente no puede mirar el factor territorial, sino de mirar otros factores como el factor cultural, el factor político y el factor histórico. Y les coloco un ejemplo. Boyacá estaría de pronto en la región de Oriente. Me imagino que estaría con Santander, estaría con Casanare, estaría Boyacá, un poco Cundinamarca. ¿Cuál sería la capital? Los santanderianos dirían que ellos tienen una capital como Bucaramanga, que es mucho más desarrollada industrialmente. Los casanareños dirían que tienen una capital que posee muchos recursos naturales en virtud del petróleo que tienen, y obviamente que nosotros los boyacenses diríamos que nuestra capital fue la cuna de la libertad y que por historia nos correspondería ser capital de esa región de Oriente. Algunos autores han planteado inclusive que esas capitales pues que sean flotantes y que 2 años sea uno, 2 años la otra. Otros han dicho que haya una capital cultural, otra capital histórica y otra capital educativa, pero eso no es funcional. En cambio, los departamentos, bien o mal, de una u otra manera han funcionado, ya tienen una identidad territorial, cultural, histórica, sociológica, que de pronto necesitaría algunos ajustes, pero que hacen que nuestro ordenamiento territorial por departamento sea bueno, sea importante, porque ya se ha puesto en funcionamiento. ¿Qué
¿Qué le hace falta a esos departamentos? Que verdaderamente sean autónomos. El hecho de que los departamentos puedan darse su propia estructura, que no responda a una ley general, sino a la particularidad de cada municipio o cada departamento, es un avance. Hoy por hoy, el 40% del mundo vive en estados federalistas, no al estilo Estados Unidos, sino entendiendo como federal también lo autonómico o lo regional. El 40% de los estados viven bajo ese régimen y los estados más desarrollados lo practican: Alemania, Estados Unidos, Brasil. Todos esos países han hecho de la autonomía una bandera a través de la cual pueden en determinado momento solucionar los problemas sociales. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania se encontraba en la mayor crisis que haya podido tener ese gran país, se optó fue por un país de Länders, un país en donde las regiones tuvieran autonomía, pero para no ir a Europa, en Latinoamérica, Brasil practica ese sistema y creo que estamos viendo los resultados. Es una discusión que tenemos aplazada desde la misma firma del Acta de Independencia, desde la Constitución del 21, en donde un gran centralista como Nariño expresaba en ese Congreso Constituyente que cuando se dieran las circunstancias, Colombia podía mirar y ensayar otra forma de ordenamiento que no fuera el centralista. Una forma de ordenamiento que no ha solucionado ni el problema del empleo, ni el problema del acceso a la ciencia, ningún problema concreto del país de hoy lo ha solucionado el centralismo en todos estos años de funcionamiento. La lógica, por lo tanto, presidente, pues indicaría que tendríamos que ensayar otra forma de ordenamiento territorial, y la ley de ordenamiento territorial era precisamente el instrumento más eficiente, más efectivo y más eficaz que han estado esperando los colombianos por algo de 20 años para que definitivamente le diéramos otro rumbo a nuestro país. Yo creo, y muy bien lo expresó el senador Velasco, esto es una cuestión de concepción política. Es decir, yo no puedo plantear que soy amante de la descentralización o de la autonomía territorial si no le doy con qué a los entes territoriales ejercer autónomamente ese proceso. Una cosa, y hemos insistido reiterativamente, disculpen la redundancia, es la autonomía y otra es la autarquía. En la autarquía los entes territoriales simplemente esperan a que la nación les cree unos impuestos, les cree unas posibilidades de financiamiento y les transfiere unas responsabilidades y por lo general muy poco dinero. En la autonomía, pues los entes territoriales tienen la capacidad de construir su propio destino. Somos un país poco participativo, lo decíamos ya, solamente un referendo en casi 20 años. Los municipios y los departamentos siempre esperan que el Estado les solucione sus problemas financieros y las catástrofes que ellos tienen que vivir. Así no vamos a poder construir sociedad civil, que es la que en últimas le da solidez a una democracia, a una verdadera democracia. La ley de ordenamiento territorial la ha estado esperando el país, creo que van 20 proyectos de ley de ordenamiento territorial, y dejar una ley de ordenamiento territorial tal y como nos la proponen, en donde existe una reiteración de normas legales y constitucionales, pues desde mi perspectiva no sería serio con el país. Hoy en la doctrina constitucional incluso se habla de la inercia legislativa, lo planteábamos en la sesión pasada. En países como México, como Argentina, aquí cerquita de nosotros, o como Alemania, cuando el Congreso no desarrolla la Constitución,
le da la potestad a los jueces para que ellos lo hagan. Y a ese punto vamos a tener que llegar. Desde la Constitución del 91 se nos dio al Congreso la posibilidad de construir una ley de ordenamiento territorial y han pasado tantos años y todavía no la tenemos. Y un país que no tiene claro cuál es su ordenamiento territorial, pues es grave, porque es allí donde se construye todo el republicanismo y todo el concepto de ciudadanía. Entre otras cosas, vamos a presentar una ley de ordenamiento territorial y enseguida el código departamental y el código municipal, es decir, esto va a ser un desbarajuste, discúlpenme, impresionante, siempre enmarcado dentro de esa concepción perversa de que las leyes son las que solucionan todo y de que entre más leyes nosotros hagamos, mejor van a estar los ciudadanos. La hipertrofia legislativa es producto del siglo XIX, el derecho decimonónico, en donde la ley era la máxima expresión de la convivencia. Alguna vez el doctor García, retomando algunas citas que nosotros hacíamos en una propuesta, hablaba de los principios y valores. Hoy por hoy la dogmática y la moderna filosofía de la Constitución impone eso más que una cantidad de leyes.